tengo el gran gusto, hoy 23 de diciembre, de que esté con nosotros un joven capaz, inteligente, que defiende la libertad en general, la libertad de prensa en particular, de una magnífica trayectoria. En el año 2010 fue ya presidente de ADEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Tiene 41 años. Es hoy presidente de Diarios y Noticias, de DIM, de la agencia noticiosa. Es vicepresidente de ADEPA. Es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un hombre de un diario del interior, de La Gaceta de Tucumán, que creo que es uno de los diarios de mayor tiraje del interior del país. Me refiero al doctor Daniel Desain, por quien yo siento un profundo afecto y también un agradecimiento por su tarea, porque viaja por el mundo defendiendo la libertad. Está también Daniel en el tema de las radios. En la Asociación Mundial de Periódicos. Mundial de Periódicos. Así que está viajando y defendiendo esto que hace, yo creo que la libertad de enorme trascendencia, pero la más cara de las libertades quizás sea la libertad de prensa y la libertad de expresión. Te quiero felicitar, agradecer, has estado varias veces, pero antes que nada, no, me tenés que permitir que yo muestre este libro que vos me lo dedicaste, Tiempos turbulentos, medios y libertad de expresión en la Argentina de hoy, que lo escribiste con algunos amigos, como Jornet, que fue presidente de ADEPA, director de La Voz del Interior de Córdoba, lo hiciste vos con otros amigos. La verdad que es un magnífico libro, donde pinta las cosas tal cual son, tal cual vos las defendés con valentía y con un profundo conocimiento del tema. Querido Daniel, yo te dejo que vos te expreses con total tranquilidad. Primero, si te parece, mañana es Nochebuena, Navidad. Creo que es un momento de reflexión, de análisis, de que entre todos busquemos las mejores soluciones para la gente y deseemos felicidad para todos los seres humanos. Desde ya, te agradezco mucho. Diciembre del año pasado fue un mes muy difícil para la Argentina en general, pero particularmente para Tucumán, porque en Tucumán se vieron las facetas más duras del motín policial, ¿no?, que generó motines o amenazas de motines en distintos distritos, pero particularmente en Córdoba y sobre todo en Tucumán fue particularmente virulento. Hubo 15 muertos en Tucumán, durante 36 horas la policía desapareció de las calles, pero las autoridades también, o sea, no hubo ningún tipo de discurso público tratando de llevar calma a la ciudadanía. Aterrorizó a la población en todos sus segmentos socioeconómicos, ¿no? Realmente fue una población en estado de indefensión de una punta a la otra de la provincia durante 2 noches, en los cuales hubo saqueos, ¿no?, y todo tipo de atropellos, y la ciudadanía tratando de protegerse. Y allí se pudo ver cómo algunos conceptos que muchas veces parecen abstractos o alejados de los intereses cotidianos, como la libertad de expresión o la independencia editorial, en esos casos, en situaciones límites, están íntimamente conectadas con esas urgencias o con esos intereses centrales en esos momentos. Ya que la única herramienta con que contó la ciudadanía para tratar de transmitir lo que ocurría, por un lado eran las redes sociales, ¿no? Ahí se vio cómo un fenómeno servía para comunicarse, pero al mismo tiempo, por sus propias características, por la incapacidad para tener un chequeo profesional de lo que allí circulaba, lo que hizo fue alimentar una paranoia. Circulaba mucha información falsa, que alarmaba innecesariamente o que no permitía tener elementos para orientarse en esa crisis, con lo cual lo único con lo que realmente contaron para poder moverse y tomar decisiones, intentar proteger a sus familias, ¿no?, y tener una idea, vislumbrar hacia dónde estaba yendo esta situación tan particular, fueron los medios independientes. Que en Tucumán, medio de cierta relevancia, hay solamente uno, que es La Gaceta. El resto de los medios con un tiraje enorme, ¿no?, el diario de más circulación
Del del interior. país. Dentro de la, hay otros diarios también, dentro de del área gráfica muy importante, pero hay medios audiovisuales, hay radios, hay otros medios digitales que en general dependen directa o indirectamente, o son públicos, o dependen indirectamente del Estado a través de la pauta, y que no decían nada. Es decir, que mientras moría gente, mientras se saqueaban comercios, mientras se amenazaban domicilios privados y demás, había un canal de televisión, por ejemplo, que pasaba un capítulo de Los Simpson, pasaba dibujos animados. Es tremendo. Entonces, allí la ciudadanía valoró lo que significa tener un medio con independencia editorial. Con independencia editorial. Porque es lo que permite saber qué ocurre y, en definitiva, en una situación tan de emergencia como esa, poder moverse adecuadamente, protegerse y demás. Así que bueno, espero yo en una fecha tan particular como esta, que evitar que este tipo de situaciones conflictivas propias de fin de año, propias de fechas en que se disparan, ¿no es cierto?, ciertos deseos que tienen que ver con cuestiones materiales, que tienen que ver con el clima muchas veces, con el clima político y con el clima en general. Espero que poder tener una Navidad en paz y un año nuevo armónico. Sabes que yo por tu diario tengo, bueno, por todos los diarios, pero por el tuyo la parte en general, García Hamilton, yo fui presidente de Adira, fue Eduardo fue secretario de la entidad. Y cuando yo hablé de la lucha por el federalismo en el fútbol, yo tenía 23, 24 años, había un hombre ahí en tu diario que escribía en favor nuestro, don Antonio Benjam. Era periodista deportivo, un hombre mayor, pero nos ayudó muchísimo en ese momento. Y el ingeniero Farías también participaba en esa lucha, que al final se concretó porque todos los equipos del interior que están participando en los torneos, se dio aquella lucha de mucha gente que trabajó en eso. Así que este fue el tema. Bueno, la Gaceta es un diario que tiene 102 años ya, íntimamente conectada con la historia de su comunidad, ¿no?, siguiendo los avatares de las distintas décadas de la sociedad tucumana, extendiéndose también sobre otras provincias. Pero ahora este diario tradicional, este diario que está tan ligado a su soporte original, que es el papel y demás, está dando pasos de innovación muy relevantes, y hace muy poco, en agosto, hemos abierto un nuevo diario en Salta, que es un diario puramente digital. Y es un ejemplo interesante de cómo desde un diario tradicional con 102 años se hace un diario del futuro. Un diario hecho con periodistas y funcionarios totalmente salteños, todos jóvenes. Pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Promedio de edad 25 años, todos periodistas tecnológicos, desligados de las viejas anclas de los medios tradicionales, con una agenda propia, con una agenda nueva, ¿no?, con temas que muchas veces no integran la agenda clásica del periodismo, apuntando a los nuevos dispositivos electrónicos, digitales. Daniel, ¿y cuánto hace que están en Salta con Desde agosto. ¿Ahora? Sí, muy reciente. Desde 4 o 5 meses. Muy reciente, se ha superado en 1.9 millones de visitas mensuales, que es una cifra muy relevante, es decir, números de crecimiento rápido, con una estructura chica, dinámica, ¿no? Así que creo yo que la salida de los medios es pasar de un negocio que ha sido muy estable en los siglos previos, particularmente en todo el siglo XX, dependiendo de básicamente dos fuentes de ingresos, que son la publicidad y la tirada, en los ejemplares. A partir del siglo XXI este es un negocio en el que el cambio pasa a ser una regla. De ser un negocio estable pasa a ser un negocio muy vertiginoso, en el que hay que estar en vías de transformación tecnológica constante, incorporando recursos que forman parte de otras lógicas, de otros lenguajes, de otros medios, recursos del medio audiovisual, de los medios puramente digitales, integrar miradas interdisciplinarias dentro de las redacciones, ¿no es cierto?, y buscar nuevas fuentes de financiamiento que pasan por el cobro de contenidos digitales, por ejemplo, el de la publicidad digital desde ya, pero buscar a través de esa marca consolidada a través de tanto tiempo, nuevas herramientas y nuevas alternativas, como los clubes de lectores que se ven acá, por ejemplo, con La Nación o Clarín más recientemente, ¿no es cierto? Es decir, cómo esa marca tan consolidada para la ciudadanía puede respaldar otro tipo de alternativas periodísticas y extraperiodísticas. Qué buena convocatoria que tuvo ADEPA la semana pasada, ¿no? Así es, en la comida que se hizo ahí en el Hotel City.
Fue la comida de fin de De año. fin de año, que- pero una convocatoria muy Así es la segunda. Iniciamos en noviembre un ciclo de invitaciones a candidatos presidenciales. El primero fue Sergio Massa, en este caso en diciembre fue Ernesto Sanz. Invitamos también a Daniel Scioli, a Mauricio Macri, a todos los A candidatos que aspiran a llegar a la presidencia para que nos cuenten particularmente qué ideas tienen Y a respecto todos los que puedan aparecer todavía. y a todos los que puedan Falta aparecer. tanto. Queremos saber qué piensan sobre la libertad de expresión, cuál sería su política de medios, qué harían con los medios públicos, qué harían con la publicidad oficial, con las conferencias de prensa, Claro. con esa ley vacante de acceso a la información pública que Sanz señaló muy bien. Solamente 4 países en América Latina no tienen una ley de acceso y uno es la Argentina. Así que está a la cola de las tendencias en materia de libertad de expresión en esa área en particular y en muchas otras desde ya. Y se logró incorporar a la Constitución, a la Reforma 94, con la que yo no coincidí, pero tengo que reconocer que esto fue positivo, el tema de que el periodista no tenga que dar a conocer la fuente de información. Eso ya lo sancionamos en el Senado, cuando yo tuve el honor de presidir la Comisión de Libertad de Expresión, se aprobó por unanimidad. Eso, y el otro tema importante fue la eliminación de la figura del desacato del Código Penal. Habían hombres de todos los sectores y un gran secretario de comisión, que era el doctor Moratorio, que trabajamos en común y pensamos lo mismo en ese aspecto. El Fueron doctor todos los- Estorani, el Escribano Vittel, una serie de gente que trabajó intensamente. Dos logros muy relevantes y la gestión de ADEPA fue la otra cara de la lucha que vos diste en el Congreso a través de las comisiones específicas que trataron estas cuestiones. Y ADEPA logró, en efecto, que se introdujera esa cláusula de protección de secreto de las fuentes, pero al mismo tiempo logró evitar muchos males, como decía Tocqueville, ¿no? Muchas veces la Exacto. libertad de expresión es positiva, no tanto por los bienes que genera, sino por los males que evita. En este caso, la intervención de ADEPA, lo más relevante fue lo que evitó, en gran medida, para evitar que se incorporara institutos europeos propios Claro. de democracias más desarrolladas que en países como el nuestro podrían ser muy nocivos. Pero lo interesante del secreto de las fuentes, que parece algo ya viejo, porque se han cumplido 20 años de su incorporación constitucional, Exacto. es que vuelve al tapete a partir de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Con los casos de espionaje estatal y paraestatal, con la exigencia del gobierno a partir de los casos de terrorismo de exigirle a periodistas que revelen sus fuentes, por periodistas presos en los Estados Unidos, nada menos. Así es. Y eso exige al mismo tiempo nuevos cuidados, ¿no? Con la facilidad con que se filtra la información, circula a través de la web, la fácil penetración de los sistemas de seguridad, ha hecho que muchos periodistas tengan que volver a los viejos métodos, a la libreta. ¿no? Exacto, a las anotaciones. Y yo sé, el año pasado cuando estuve en el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, su titular me decía, el caso Watergate en la era Obama no sería posible, por el nivel de espionaje del gobierno norteamericano, no solamente a políticos, funcionarios y demás, sino al propio periodismo. Entonces, si uno no logra garantizarle a las fuentes que su información va a estar debidamente protegida, se va a cortar ese canal, ese alimento central para nutrir al periodismo y para que en definitiva la ciudadanía pueda tener una noción más amplia de cómo se manejan sus intereses. Che, querido Daniel, y en DIM, Diario y Noticias, yo fui uno de los que firmé como fundador de la empresa. Fue del siglo XX. ¿Cuándo asumiste la presidencia? Este año, en abril de este año, hace relativamente pocos meses, de una gestión nueva que busca dinamizar la agencia. Es decir, Sigue teniendo un gran director, ¿no? Hugo Grimaldi, claro. Hugo, desde el comienzo, que estaba hace mucho. No, el comienzo no hace rato. Hace Hace unos 8 años. Entró claro, hace 8 sí. años. Antes estaba Edgardo Alfano, por ejemplo, Alfano, que hoy exactamente. está en Canal 13. Sí. ¿no? Darío del Arco, bueno. Que antes tuvo noticias argentinas cuando Horacio Tato. Ayer hablábamos el otro día, mejor dicho, con Nacho López, con algunos de los amigos que habría que rendirle un homenaje a ese gran periodista que fue Horacio Tato. Así es. Yo creo que esa es una de las obligaciones o las deudas que estamos teniendo. Las asignaturas pendientes. Digamos. Así es. Ahora, DIN está prácticamente en todo el país, con todos los medios. DIN es la principal agencia sin duda. de noticias privadas, NA es la segunda, TELAM es la principal estatal desde ya. Lo relevante de DIN es que preserva esa independencia editorial. Lamentablemente, aquellos medios, organismos periodísticos ligados al gobierno no tienen esa independencia. Es un tema a rever, buscar políticas como la que tiene la BBC o distintas
órganos periodísticos europeos, ¿no?, que logran preservar esa independencia, pero que en la Argentina nunca se ha logrado de manera plena. Y DIN lo que busca es adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. Tradicionalmente era una agencia que, permanentemente. Claro, que despachaba noticias y fotos, ¿no es cierto? Ahora está iniciando servicios de video, está buscando ingresar en el terreno de las infografías, ¿no? ¿Y el de los jefe de nuevos política recursos. quién es Smith? Ernesto Berensen. Berensen, ahora. Sí, es uno de los columnistas de la agencia, es el número 2 dentro de la redacción. Y ahora, bueno, a partir de estas nuevas incorporaciones de nuevos recursos que tienen que ver con lo audiovisual y demás. Pero el servicio de DIN tiene casi la mayoría de los diarios del interior y del capital. Tiene la mayoría de los diarios, y no solamente diarios, sino también radio, televisión, sitios digitales, sí. agencias públicas, empresas, ¿no es cierto? Pero el sistema de las agencias en la era digital, en la era de Internet, en la era en que la gratuidad tiende a ser una regla dentro de la información, tiene un enorme desafío, es decir, cómo seguir cobrando por aquello que muchas veces circula o se parece. Entonces hay que buscar diferencias específicas, destacar el valor de la información debidamente chequeada, del análisis adecuado, de la contextualización, de la jerarquización noticiosa, ¿no?, de la calidad informativa. Pero eso implica mejorar mucho más los sistemas productivos y hacer un enorme trabajo para que se valore, en efecto, aquello que cuesta mucho producir y que es particularmente valioso para toda democracia y para los ciudadanos en general. Me acuerdo el día que lo presentaste a Sabater en la reunión de ADEPA. Así es. Estuvo magnífico eso. Y a mí me impresionó, te lo digo con toda franqueza, acá, cuando eras presidente de ADEPA en el 2010, tu discurso que fue realmente magnífico. Bueno, lo de Sabater fue... De una gran envergadura y una gran valentía. Entonces, te agradezco ya mucho. a los 41 años a lo que has llegado, así que hay que pararte un poco, si no vas, no sé dónde vas a llegar, ¿eh? Lo de Sabater que señalás fue cuando ADEPA cumplió 50 años, sí, es decir, hace 2 años. Eso sí. Y Fernando vino a hablar sobre periodismo y luego nos suministró un ensayo para un libro anterior que se llama Nuevos Desafíos del Periodismo, que salió en julio de este año, donde él dice algo interesante para pensar. Dice, el periodismo es una técnica. Lo que quiere decir es que vos lo presentaste. Sí. El periodismo es una técnica que implica esto, chequear, contextualizar y demás. Es una estética, ¿no?, la profundidad narrativa, el uso del lenguaje, pero también es una ética. Hay una relación profunda con la verdad, que alguna vez Bergoglio, siendo cardenal, dijo, los sacerdotes y los periodistas tenemos un compromiso similar con la verdad. Y dice una cosa más, por lo tanto no es importante saber si los medios tradicionales van a seguir existiendo, van a subsistir como tal, sino el periodismo tal cual lo conocemos, cumpliendo esa función que justifica un tratamiento jurídico preferencial en las democracias modernas, ¿no?, en los regímenes constitucionales, si va a seguir cumpliendo ese rol. Eso es lo relevante, no importa de qué forma, no importa a través de qué soporte, no importa si los medios van a cambiar o no, sino si ese periodismo, que es técnica, estética y ética, va a poder seguir siendo tal cual lo hemos conocido. La verdad, magnífico. Ahora, ¿te puedo pedir algo yo? Claro que sí. Todo esto que estás haciendo periodísticamente, libertad de expresión, es una tarea extraordinaria para la... ¿Y por qué no participás un poco en la actividad política? Bueno, la política tiene una tensión natural con el periodismo, ¿no es cierto? Claro. Y debe haber una distancia que hay que tratar de preservar. Una tensión sana. Es bueno que así sea, ¿no? Es bueno que el político se queje de la presión del periodismo, es bueno que el periodismo no tenga una relación muy estrecha, ¿no es cierto?, con la política. El problema es cuando eso se desborda. El problema es cuando esas dos partes se acercan demasiado y empieza a haber amiguismo y empieza a haber favoritismo y empieza a haber concesiones de un lado y de otro. Bueno, y también es muy malo... Depende de quién lo haga. Y también es muy malo el ataque sistemático, que es lo que hemos visto en todos estos años, a lo largo del continente, particularmente en la Argentina, ¿no? Entonces hay que encontrar el debido equilibrio. Entonces, dentro de mi actividad periodística, mi NIBE debería dejarla para introducirme dentro del campo de la política, pero son actividades ligadas. Totalmente. El periodismo hace política, ¿no? Hay un libro muy interesante de Fernando Ruiz que sacó este año, se llama Guerras Mediáticas, que sostiene que no se puede desligar una cosa de la otra. Se necesitan. Sería un gran legislador, ¿eh? Sería un gran legislador por tu provincia, viniendo a defender el federalismo, la libertad, el periodismo, sí, que la gente se pueda expresar con tranquilidad, que se puedan debatir los temas, que se dialogue, que se busque soluciones, que se busque entendimiento, ¿no? Pero algo interesante es
casualmente que Fontevecchia lo decía, que también participó en el anterior libro, sí. que el periodismo, hay que eliminar esa vieja idea del cuarto poder, ¿no? Y resaltar la idea del contrapoder. Es decir, el poder tiende a extenderse, tiende a desbordarse. Por eso es tan relevante el sistema de frenos y contrapesos del régimen republicano tan violado en estos meses, ¿no? El sistema republicano no tiene, en este momento no existe. Y entonces la visión del periodismo es contener esos desbordes, ¿no? Es fiscalizar, es seguir adecuadamente la tarea, evitar que ocurran estos desequilibrios, ¿no? Que un poder se expanda sobre el otro o genere ese tipo de abusos. Entonces ahí está esa tensión, esos papeles recíprocos. Como existe tensión entre los tres poderes, ¿no? Este contrapoder que es el periodismo también debe ejercer esa función. Lo que han intentado muchos gobiernos, aprovechando ciertas tendencias propias de los nuevos tiempos, es tratar de eliminar ese papel, ese rol de intermediario, ese papel de contrapeso, ese esquema de fiscalización, alegando que ha llegado la época de la comunicación directa a través de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, ¿no? Marcando que ya no es necesario ese periodismo, tratando de desacreditarlo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que la ciudadanía tome conciencia del valor del punto de vista, para sus propios intereses, con lo que decíamos al principio, para intereses inmediatos, ¿no? Para su vida diaria, para cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, también con la cultura, con el destino individual y colectivo. Con la inclusión social. Con las inversiones genuinas. Así es. Querido Daniel, nos queda un minuto. Mañana es 24, Nochebuena, Navidad. ¿Qué le decís brevemente a la ciudadanía con respecto a esto? Yo sé que vos preferís seguir realizando la tarea que haces, pero no voy a cejar en mi empeño de tratar de convencerte. Sin afiliación, no te preocupes, sino participando directamente. ¿Qué le puedo decir a la Bueno, necesitamos gente inteligente, capaz y honesta. Desde el punto de vista político estamos muy cerca de un nuevo año y un año necesariamente de cambio, ¿no? Por cuestiones electorales, pero también por vientos que ya se empiezan a sentir en la sociedad. Creo que sea cual sea el próximo gobierno, que hoy es muy difícil de saber, hay algunos candidatos que asoman en el horizonte, pero candidatos que tienen denominadores comunes. Cierto respeto por la institucionalidad, cierto respeto por la libertad de expresión, discursos moderados, convicción de que el diálogo es el principal insumo de la política y no la confrontación como sistema de construcción política. Que tenemos también la culpa los opositores en muchos casos. Sí, claro. Pero esas pocas ideas que serían obviedades, que serían reglas básicas de cualquier democracia moderna, para la Argentina implican un salto hacia adelante. Así que tengo temor en el corto plazo, en estos meses que faltan para esta contienda electoral, ¿no? Respecto de ciertas turbulencias que pueda haber, pero soy muy optimista respecto del mediano y del largo plazo de este país. Yo me adhiero a lo que dijo el Santo Padre el otro día, que ojalá termine de la mejor manera este proceso. Así es. Y que el desemboque del 2015 sea positivo para el país. Así es. Daniel, te deseo lo mejor. Saludos para tu familia, para los argentinos en general también, y para los gemelos en particular. Muchas gracias. Que sigas trabajando así, también para vos. Que sigas trabajando así, y lo único que tenés que estar seguro es que voy a seguir insistiendo. Te agradezco mucho tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Miromes? No, no hay nada. Más o menos. Va mejorando. ¿Sabés que yo le decía a Claudia que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella? Corrió más que el flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con Quiero? Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gusto hablar y escuchar también y dialogar con mi querido amigo, el doctor Daniel Desein. Y como decíamos al comienzo, lo digo ahora al final también, es un momento muy especial. La Nochebuena, la Navidad, creo que nos tiene que convocar a todos, a que reflexionemos, a que pensemos qué hicimos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro. Que nos dé la humildad necesaria para reconocer nuestros errores, que nos dé la sabiduría para acertar en nuestras decisiones, que nos dé el equilibrio necesario para buscar el entendimiento, para buscar las coincidencias, porque si el oficialismo comete errores, también nosotros cometemos errores. No tenemos que pensar a la mañana una cosa, a la tarde otra y a la noche otra. Y no tenemos que olvidarnos que en su momento tuvieron una posición y que hoy tienen una diametralmente opuesta. Creo que la sociedad requiere coherencia y transparencia. Y este es el momento para que hagamos un examen de conciencia y digamos, ¿este es el mejor camino en beneficio del país o tenemos que modificarlo en beneficio de los más de 40 millones de argentinos? Actuemos con generosidad, con grandeza, con espíritu constructivo y buscando un entendimiento nacional para que las instituciones, el sistema republicano y la democracia tengan plena vigencia en el país. Le agrego el federalismo, del cual nunca podemos olvidar. Que Dios así lo quiera y que los argentinos avancemos y tengamos un mejor estándar de vida. Ese es nuestro deseo, eso es lo que aspiramos a que ocurra y vamos a contribuir humildemente a lograr estos objetivos. Muchísimas gracias, felicidades para todos y muchos deseos de prosperidad y mejores días para nuestros semejantes, para los seres humanos.